Todo lo que creías estable en el sistema financiero global está empezando a moverse en silencio y casi nadie está viendo venir esta transición. Algo se está rompiendo en la estructura del sistema financiero global y el movimiento no está ocurriendo en la superficie, sino en los cimientos. Mientras la mayoría sigue mirando precios diarios, hay capital institucional reposicionándose silenciosamente, bancos centrales acumulando activos reales y una presión creciente sobre el sistema del dólar que no se resuelve con titulares. Lo que parece una simple corrección en oro y plata podría ser en realidad la fase previa a un cambio de régimen. Hoy es 15 de abril de 2026 y el mercado no está reaccionando de forma aislada. Está respondiendo a tensiones acumuladas durante años. El oro no sube simplemente porque es refugio, sube porque la confianza en los activos financieros tradicionales está siendo cuestionada en niveles estructurales. Y al mismo tiempo, ese mismo oro puede caer con violencia en el corto plazo, no por debilidad, sino por cómo funciona la liquidez en momentos de estrés. Aquí es donde la narrativa dominante empieza a fallar. Durante años, el consenso fue claro. El dólar era incuestionable, los bonos del tesoro eran el activo libre de riesgo y el sistema monetario global giraba en torno a esa arquitectura. Pero ese consenso ya no es compartido por todos los actores relevantes. Lo que estamos viendo ahora es una redistribución silenciosa de reservas. Países que antes acumulaban deuda estadounidense están reduciendo exposición y aumentando posiciones en oro físico. No es una opinión, es un patrón. Y ese patrón introduce una dinámica incómoda. Si suficientes actores empiezan a moverse en esa dirección, el sistema deja de ser estable. Pero aquí aparece una capa más profunda del análisis. Existe una idea que circula en ciertos círculos macro. Si Estados Unidos quisiera frenar esa transición hacia el oro, podría hacerlo revalorizándolo agresivamente, no bajándolo, subiéndolo de forma masiva. A primera vista suena contradictorio, pero el mecanismo es claro. Un oro mucho más caro encarece la acumulación para otros países, eleva el umbral de entrada y reconfigura el equilibrio de reservas globales. Sin embargo, ese movimiento no es unilateral. Si el oro se revaloriza de forma abrupta, los países que ya están rotando fuera de bonos podrían acelerar aún más sus compras, financiadas precisamente por la venta de esos activos financieros. Ahí es donde la tensión se multiplica. Porque no se trata solo de oro, se trata de confianza. Y la confianza no se ajusta de forma lineal. En paralelo, hay otro elemento que rara vez se integra correctamente en este análisis, la dependencia estructural de recursos estratégicos. Estados Unidos importa la mayor parte de sus tierras raras, y una proporción significativa proviene de un único proveedor dominante. Eso introduce un vector geopolítico que puede amplificar cualquier dislocación financiera. No es solo una cuestión monetaria, es una cuestión de control sobre insumos críticos. Mientras tanto, en los mercados, la narrativa visible es otra. Se habla de correcciones, de volatilidad, de rotaciones sectoriales. Pero si se observa con mayor precisión, lo que está ocurriendo es una compresión de liquidez. Y cuando la liquidez se contrae, los activos no se comportan según su naturaleza, sino según la necesidad de los participantes de obtener efectivo. Eso explica por qué en momentos de tensión, incluso el oro puede caer con fuerza. Y aquí es donde se produce el primer giro clave en la interpretación. Una caída en metales preciosos no invalida la tesis alcista, puede, de hecho, reforzarla. Porque lo que estamos viendo no es el final de un ciclo, sino una fase de limpieza dentro de un ciclo mayor. Ahora, hay un punto crítico que cambia la lectura completa del mercado. Si el sistema entra en una fase de estrés más aguda, ya sea por presión en los bonos, subidas de rendimientos o ventas sostenidas por parte de actores extranjeros, la liquidez se convierte en el factor dominante. Y cuando eso ocurre, todo lo que ha subido de forma agresiva se convierte en fuente de liquidez. Eso incluye al oro, incluye a la plata, incluye prácticamente cualquier activo que haya sido percibido como seguro. ¿Desde qué país nos estás viendo? Porque la ubicación importa. La exposición al dólar, a los mercados de deuda, a materias primas, todo eso determina cómo impacta este proceso en cada economía. Ahora bien, si se profundiza en la estructura del mercado, aparece una segunda capa de complejidad, el comportamiento diferencial entre participantes institucionales y minoristas. El inversor minorista tiende a entrar en fases de euforia, compra cuando el movimiento ya es evidente, cuando el precio ha validado la narrativa. Pero el capital institucional opera de forma inversa, distribuye en fortaleza, acumula en debilidad. Y lo que hemos visto recientemente en metales preciosos tiene todas las características de una fase de euforia tardía, incremento de participación generalizada, narrativa dominante extremadamente alcista y una aceleración del precio que se desconecta de su estructura base. Ese tipo de movimiento rara vez se sostiene sin corrección. Si se analiza desde una perspectiva técnica, el oro muestra señales claras de haber alcanzado una fase de sobreextensión. No necesariamente un techo definitivo, pero sí un punto desde el cual una corrección significativa es probable. Niveles cercanos a zonas donde previamente se concentró la demanda, áreas donde el mercado se volvió eufórico, tienden a ser revisitados. No por casualidad, sino porque el mercado busca eficiencia, y eso implica testear zonas donde se construyó desequilibrio.
En términos prácticos, eso implica que un retroceso hacia niveles sustancialmente inferiores no solo es posible, sino coherente con una estructura de mercado saludable. Y aquí entra la plata, que añade una dimensión adicional. Históricamente, la plata es más volátil que el oro, amplifica movimientos. En fases alcistas, supera al oro. En fases correctivas, cae con mayor intensidad. Si el oro entra en una fase de ajuste, la plata no simplemente lo seguirá, lo exagerará. Proyecciones técnicas sugieren que, en un escenario de corrección profunda, la plata podría desplazarse hacia rangos significativamente más bajos de lo que el consenso actual considera probable. Niveles en la zona baja de los $40, que hoy parecen extremos, se vuelven plausibles si la liquidez se contrae y el dólar experimenta un repunte. Y eso introduce otro elemento clave: el dólar no está muerto. Está bajo presión estructural, pero eso no elimina su capacidad de rally en fases de estrés. De hecho, históricamente, en momentos de crisis, el dólar se fortalece precisamente porque sigue siendo el activo de reserva dominante en el corto plazo. Ese es el tipo de contradicción que define este entorno. A largo plazo, la confianza en el sistema puede erosionarse. A corto plazo, ese mismo sistema puede reforzarse temporalmente. Y en esa tensión es donde se generan las oportunidades más significativas y los errores más costosos. Si el dólar se fortalece en el corto plazo, la presión sobre metales preciosos se intensifica, no porque su valor intrínseco cambie, sino porque la denominación del precio lo hace. Y en ese proceso, los activos reales pueden experimentar caídas que parecen incoherentes con la narrativa macro. Pero no lo son. Son consistentes con la dinámica de liquidez. Ahora bien, lo que hace que este momento sea especialmente relevante es la convergencia de factores. Por un lado, tienes bancos centrales acumulando oro de forma sostenida, no de manera especulativa, sino estratégica. Por otro, tienes una base de deuda global que sigue creciendo, con rendimientos que empiezan a reflejar tensiones en el mercado de bonos. A eso se suma una inflación que, aunque pueda moderarse en el corto plazo, no ha sido estructuralmente resuelta. Y finalmente, un sistema monetario que depende de confianza más que de respaldo tangible. Esa combinación no es estable a largo plazo. Pero tampoco colapsa de forma inmediata. Lo que genera es un entorno de alta volatilidad, donde los movimientos no siguen trayectorias lineales, subidas agresivas seguidas de caídas igualmente violentas, que eliminan posiciones débiles y redistribuyen activos hacia manos más pacientes. En ese contexto aparecen dos escenarios principales para los metales preciosos. El primero es una continuación relativamente directa del movimiento alcista, con consolidaciones moderadas y ruptura de resistencias clave. En este caso, el mercado ya habría absorbido suficiente oferta y la demanda estructural impulsaría precios hacia niveles significativamente superiores en menos tiempo del esperado. El segundo, y más complejo, implica una corrección profunda antes de la siguiente fase alcista, un movimiento que podría ser percibido como un cambio de tendencia, pero que en realidad funcionaría como un reinicio del ciclo. Una limpieza de exceso especulativo, seguida de una nueva acumulación institucional. Ambos escenarios son coherentes con la estructura actual. La diferencia radica en la evolución de la liquidez y en el comportamiento del dólar. Si la liquidez se deteriora y el dólar se fortalece, la probabilidad de una corrección profunda aumenta. Si, por el contrario, la presión sobre el sistema monetario se intensifica sin un refugio claro en el dólar, los metales podrían acelerar al alza antes de completar esa fase correctiva. Y aquí es donde la mayoría de los participantes falla. Intentan predecir el resultado en lugar de interpretar el proceso. El mercado no está ofreciendo certezas, está ofreciendo señales. Y esas señales deben leerse en contexto, porque lo que está en juego no es simplemente el precio del oro o la plata, es la forma en que se redistribuye el poder financiero a nivel global. Es la transición, lenta pero constante, desde activos basados en confianza hacia activos basados en escasez y tangibilidad. Ese proceso no es lineal, no es ordenado y no es evidente hasta que ya ha avanzado significativamente. En este punto lo que se observa es un sistema bajo presión creciente, no colapsando, pero tampoco estable, ajustándose, reequilibrándose y en ese ajuste generando oportunidades que solo existen en momentos de dislocación. El error sería asumir que el movimiento ya ocurrió, que el rally ya pasó, que la oportunidad ya se fue. Porque si el análisis es correcto, lo que hemos visto hasta ahora podría ser solo la fase inicial. La verdadera pregunta no es si el oro puede alcanzar niveles mucho más altos en el largo plazo. La estructura actual sugiere que ese escenario es plausible. La pregunta es qué debe ocurrir antes de llegar allí. Y la respuesta apunta a una fase más de tensión, más volatilidad, más contradicciones. Un mercado que primero expulsa a los participantes más débiles antes de permitir el siguiente tramo. Eso implica caídas que no encajan con la narrativa, movimientos que generan dudas y un entorno donde la convicción se pone a prueba. Pero también implica que cuando la siguiente fase se active, lo hará sobre una base mucho más sólida. Y en ese momento, el movimiento no será gradual, será decisivo, porque los sistemas no cambian lentamente cuando alcanzan un punto crítico, cambian de forma abrupta. Y lo que se está acumulando ahora apunta en esa dirección.